Hola, buenas tardes. Estamos en el noticiero del oído. Son aproximadamente las 3 de la tarde y le tenemos una muy mala noticia. El oído ha tenido un trauma acústico. Hace aproximadamente una hora, generado por la ida a un concierto. Este trauma acústico o sordera por ruido es una hipoacusia de intensidad variable cuyo agente etiológico primario es el ruido ambiental. La clasificación puede ser aguda o crónica, dependiendo del traumatismo y dependiendo del tiempo. Vamos contigo, Ana Pau, para que nos cuentes un poquito sobre la etiología. Muchas gracias, compañera Oído. Ahorita estamos con la etiología, que la etiología primaria es el ruido. Es dependiendo del concepto del nivel, decibelímetros, o el concepto de exposición, es decir, intensidad, tiempo de exposición. También se puede la etiología secundaria, que es tipo de ruido, frecuencia del sonido, edad y sexo, patología previa del oído y susceptibilidad individual, es decir, genética o adquirida. En los tipos de ruido pueden ser estable, fluctuantes, intermitentes o de impacto. En este caso, nuestro querido oído ha sufrido un trauma fluctuante intermitente. Muchas gracias, compañera Ana Paola, por hablarnos un poquito de la etiología del trauma que ha sufrido el oído. Vamos con mi compañero Luis para que les platique un poquito sobre la patología del trauma que ha sufrido nuestro querido oído. Muchas gracias, compañera Oído. Yo soy Luis y les vengo con la explicación de la patología que ha sufrido nuestro querido oído. Esta puede ser por acción directa, es decir, por el ruido o por acción directa de la onda. En este caso fue por el ruido. Nuestro querido oído ha sufrido un pequeño trauma y esta ha sido por un efecto metabólico, que hubo una afección en la acción sobre el calcio intracelular y por un efecto del microtrauma. Esto generó una pérdida progresiva de células por la aceleración de picos de ruido y por estar expuesto a un ruido continuo, que en este caso fue el concierto, con las consecuencias de eliminación de los neuroepitelios en proporciones crecientes. Por esto es que vamos a explicar después la sintomatología. Se lo explicará mi compañera Gabriela. Gracias. Muchas gracias, Luis. Habla Gaby reportándoles la sintomatología que presenta nuestro querido oído. En este caso, el trauma puede generar otalgia, hipoacusia, algiacusia, vértigo y acúfeno. Pueden ser unilateral o bilateral, dependiendo de la circunstancia y mecanismo del accidente. En este caso, el oído ha sufrido una hipoacusia y un poquito de vértigo. Pero seguimos con los detalles en anatomía patológica. Vamos contigo, Raúl. El oído era normal hasta que generó este trauma. Se genera una tumefacción moderada de células ciliadas junto a un ligero desplazamiento de los núcleos de las células ciliadas. Esto genera pequeñas vacuolas en las células de sostén y cierto desplazamiento de las células mesoteliales, las que se encuentran sobre la superficie basal de la membrana basilar. Después se genera una pronunciada tumefacción, es decir, una gran inflamación, desintegrando las células ciliadas externas y la separación de las mismas. Algunas células ciliadas faltan por completo o es evidente su destrucción. Después hay una pérdida más severa de las células ciliadas con daño de las internas y ruptura de la membrana de Reisner. Vamos contigo, Valeria, para ver los aspectos fisiopatológicos del trauma que ha causado esta hipoacusia en el oído. Hola, yo soy Valeria y les vengo a platicar sobre los aspectos fisiopatológicos que hay sobre el trauma que ha sufrido el oído. Primero es la adaptación. En la adaptación, esta respuesta fisiológica de un receptor a un estímulo sostenido. El fenómeno conocido como efecto de la línea ocupada, y los ruidos intermitentes no dan lugar a la adaptación, ya que las fibras nerviosas tienen la posibilidad de recuperarse. La fatiga acústica, en este caso sería la segunda fase, es debido a los cambios fisiológicos, alteración del umbral temporal, más de 2 minutos y recuperación en menos de 16 horas. Hay dos tipos de clasificación o división. Está la variación temporal, que es el umbral auditivo, TTS, o la variación permanente del umbral auditivo, que es PTS. En este caso, nos ayuda a diferenciar entre los mecanismos de adaptación y fatiga auditiva. La adaptación auditiva y la fatiga auditiva dependen mucho de la sensibilidad, la aparición rápida o lenta de esta hipoacusia generada por el trauma acústico, la máxima caída que recae de los hertz que pueden escuchar
y si es que se acompaña o no se acompaña de acúfenos, así como si es que su duración es constante o cesa al estímulo, es menor en el tiempo de excitación, etc. Es muy importante saber esto, ya que esto puede ayudar con el tratamiento y a clasificarlo. Vamos contigo, oído. Muchas gracias, compañeros. Ahora yo les voy a venir a explicar un poquito sobre las 4 fases o etapas que se puede dividir este trauma o hipoacusia. La fase 1 es de instalación de un déficit permanente, que en este caso puede que nuestro querido oído lo sea. La fase 2 es de latencia, la fase 3 es de latencia subtotal y la 4 es la terminal o cuando la hipoacusia se manifiesta en su totalidad. La hipoacusia inducida por ruido o este trauma acústico que acaba de suceder hace una hora genera ciertos síntomas auditivos y ciertos síntomas no auditivos. Los síntomas auditivos son la hipoacusia, el tinnitus y el vértigo, que en este caso nuestro querido oído tuvo hipoacusia o vértigo. Los síntomas no auditivos es debido a la exposición a ruidos de elevada intensidad que pueden tener otro efecto en el ser humano. Se considera un factor condicionante la hipertensión arterial, la taquicardia, la taquipnea y la disminución del apetito. Hay mayor propensión a sufrir accidentes en el trabajo, disminuye la eficacia entre la comunicación, posible disminución en el desempeño laboral, puede incrementar el nivel de estrés de la persona y además originar irritabilidad y alteraciones del sueño. Esto es muy importante, ya que se tienen que tomar en cuenta todos estos síntomas para poder tener un tratamiento efectivo y poder ayudar a tratar a nuestro querido oído. Vamos contigo, Ramón, para que nos expliques un poquito sobre la inducción que es por ruido y el tratamiento que se puede tener para este tipo de traumas. Muchas gracias, y yo les hablaré un poquito sobre la hipoacusia inducida por el ruido. En este caso, dependiendo de qué clasificación se use, se puede utilizar una que se divide entre A, B, C, D, E o F. Esto es dependiendo de la frecuencia de hertz que se puedan escuchar y los decibeles que también se pueden escuchar dependiendo de un examen. En este caso, la hipoacusia inducida por ruido es clasificada como una enfermedad profesional, por lo que le corresponde a una adecuada protección legal al ser diagnosticada. Hay ciertos reglamentos, ejemplo, hay un reglamento española vigente en donde se decreta que hay ciertos trabajadores que tienen algún tipo de riesgo al trabajar para ciertas empresas a la exposición de ruido durante el trabajo, así como una potencia acústica limitada para poder proteger a ellos. Vamos contigo, oído, para terminar con el tratamiento. Muchas gracias, y ya para terminar esta transmisión les platico un poquito sobre el tratamiento para el trauma acústico. Incluye una o varias medidas que son las siguientes: protección para los oídos, que consiste en un uso de un dispositivo especial para disminuir la percepción de los ruidos cuando se trabaja o se vive en un entorno con sonidos muy intensos. Hay medicamentos. Cuando el traumatismo acústico es temporal o agudo, es posible que el médico recete esteroides orales y el objetivo es recuperar la función auditiva. Asimismo, la asistencia auditiva es el uso de un dispositivo para compensar la pérdida auditiva. El más usual es un audífono. En la actualidad también es común que se lleve a cabo un implante coclear, que es una forma avanzada de este tipo de aparatos. Asimismo, la prevención es el camino para que este tipo de traumas no se vuelvan a generar. Es posible que sea necesario realizar una cirugía para reconstruir el tímpano en caso de que no se pueda hacer ninguno de los otros tratamientos anteriormente mencionados. Y la pérdida auditiva se puede tratar, pero no curar. Por lo tanto, lo mejor es prevenir este tipo de lesiones en el oído, en particular las que presentan una exposición de ruido continuo. Hoy en día los audífonos, los conciertos, entre muchos otros eventos, pueden generar este tipo de traumas acústicos y se recomienda saber las limitaciones sobre el volumen que se puede llegar a tener en los conciertos y no estar en constante exposición a estos. Muchas gracias, y este fue el noticiero de las 3.